Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Quería saber si ustedes quieren que hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento o quieren que continuemos. ¿Qué dicen los demás? Bueno, vamos a continuar entonces. Recuerden que en la última parte de la clase pasada estábamos hablando de la comunicación y los tipos de comunicación y las estrategias para abordar el tipo de comunicación, ¿no? Hemos hablado del estilo, como las estrategias para mejorar la comunicación. Habíamos hablado respecto a la terapia de pareja, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para mejorar la terapia de comunicación, ¿no? Las habilidades de comunicación, una de ellas está el juego de roles, otra es la técnica del espejo, el uso del tiempo fuera. eh, Recuerden que el juego de roles, pues simplemente es para nosotros mejorar nuestra expresión asertiva. La técnica del espejo consiste en asegurarnos para comprender un mensaje, es decir, resumir lo que la otra persona acaba de decir para asegurarnos que le estamos entendiendo bien, ¿no? Y para ver si de pronto esa persona puede de pronto agregar algo más. El uso del tiempo fuera es cuando las personas están pasando o atravesando por una discusión y pues toman un tiempo para continuar con esa conversación en un momento en que se sientan un poco más calmados, ¿no? Entonces habíamos hablado de que una de las formas para abordar el lenguaje emocional es, en vez de decir, digamos, eres un egoísta, empezando a hablar por cómo yo me siento, ¿no? En vez de decir tú eres o digamos, siempre lo mismo, ¿no? Todo ese tipo de generalizaciones. Más bien decir cómo nos sentimos o expresar cómo nos sentimos. Entonces, por ejemplo, eres muy egoísta, nunca piensas en mí, pues eso es una forma de acusar a otra persona. En vez de decir esto, pues tratar, digamos, de abordar, por ejemplo, me siento ignorado cuando me preguntas cómo estuvo mi día, ¿no? Más que todo, como utilizar esa expresión emocional para nosotros hablar sobre realmente lo que sentimos. Beneficios del lenguaje emocional está reducir la tensión de la conversación, evitar que la pareja se ponga a la defensiva y pues obviamente facilitar la empatía y el entendimiento. Ahora vamos a hablar del uso del lenguaje emocional y un ejercicio práctico es pensar, por ejemplo, en una queja que suelen tener en su relación, y este es un ejercicio para que todos lo hagamos, y reformular usando me siento en lugar de tú eres, ¿no? Compartir la nueva versión y reflexionar cómo creen que cambiaría la respuesta de la pareja. Vamos a intentar hacer este ejercicio con alguna situación que se les haya pasado en algún momento en su relación de pareja.
¿Alguien quiere compartir de pronto su ejercicio? Vamos a tomarnos 5 minutos para desarrollar este ejercicio práctico. ¿Listo? ¿Cómo creen que podríamos, algún ejemplo, algún caso, alguna persona de pronto de ustedes, cómo creen que sería este ejercicio práctico? Bueno, vamos como no veo que ninguno de ustedes ha realizado el ejercicio, por acá dicen que tienen una pregunta. Por favor, utilicemos el chat para desarrollar este ejercicio. Entonces yo les voy a dar una queja, ¿no? Tú eres irresponsable, puede ser una queja, ¿no? Y digamos que por lo general cuando le decimos a alguien que es irresponsable, pues la persona va a decir, pues eso no es cierto, ¿no? Tú también, no exageres, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de forma asertiva, es decir, cómo me siento yo sobre mi necesidad, y es, por ejemplo, frente a esa conducta específica, ¿no? Me siento triste cuando noto que no toma la responsabilidad de algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo las finanzas del hogar. Eh, y digamos que esto también, y necesito pues que trates de organizar mejor la forma de cómo gastas, ¿no? Un ejemplo correcto, tú eres irresponsable, siempre llegas tarde, ¿no? Una versión regulada puede decir, me siento frustrada y no priorizada cuando llegas tarde, según lo que ya hemos acordado, ¿no? Porque para mí la puntualidad es importante y necesito que me avises con tiempo o que llegues a la hora que pactamos. ¿Cómo cambia la respuesta del otro? Pues lo más probable es que la otra persona se disculpe y diga, no me di cuenta que te afectaba así, intento mejorar y te aviso. ¿Listo? Entonces muchas veces esas frases de queja, como tú nunca me escuchas, ¿no? Una forma de nosotros regular esto es me siento ignorada y sola cuando yo estoy hablando y estás en el celular, ¿no? Porque necesito sentir esa conexión en esos momentos y quisiera que me mires o me digas si es un buen momento para hablar. Y aquí el cambio esperado es que la persona, pues digamos que en vez de defenderse, puede decir, no sabía que te hacía sentir así, está bien, yo dejo el celular, ¿no? Eh, y digamos que esto, lo importante es identificar, por ejemplo, lo que está sucediendo en la relación, ¿no? Cuando en vez de decir, por ejemplo, solo piensas en ti, podemos decir, me siento desplazada cuando tomas decisiones sin preguntarme, ¿no? Porque me gusta que decidamos las cosas juntos y me ayudaría que me preguntes antes. Y digamos que muchas veces la respuesta de esto probablemente sería, ay, perdón, yo no sabía que te hacía sentir así, lo hago contigo, ¿no? Entonces miren que muchas veces funciona mejor el me siento que digamos llegar al tú eres, ¿no? O a esa acusación, porque pues de esta manera no va a generar, digamos, no va a acusar a la persona, no va a generar señalizaciones, no dispara ningún elemento agresivo, va a hablar desde la experiencia y de esta experiencia no es debatible, ¿no? Porque es mi percepción, invita a que la otra persona coopere con tu percepción y fortalece ese vínculo y la vulnerabilidad también, que sentimos en algunos momentos cuando hay situaciones que nos frustran.
Entonces, teniendo en cuenta esto, pues también está la validación de las emociones y es muchas veces escuchar sin interrumpir ni juzgar. Yo sé que el hecho de validar las emociones es clave, pues, para que una pareja se sienta comprendida, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede realmente con la validación? Es que muchas veces las discusiones se intensifican, ¿no? Y cuando nosotros notamos que estas discusiones se intensifican, pues hay una de las partes que siente que esas emociones no son tomadas en cuenta. ¿Cómo funciona esa validación emocional? Pues hay un elemento importante y es qué significa reconocer y aceptar esos sentimientos del otro sin la necesidad de estar de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces es importante que nosotros identifiquemos, por ejemplo, estas emociones, que entendamos, aquí es importante que nos pongamos en el lugar del otro, ¿no? Validar las emociones es algo muy similar a la empatía, ¿no? Es como nosotros nos ponemos en ese lugar del otro en el cual nosotros simplemente vamos a escuchar, ¿no? A veces nosotros no tenemos que brindar una solución, ni tenemos que ayudar a la persona a que sepa qué debe de hacer, ¿no? Por cómo se siente o cómo manejar ciertas emociones, pero simplemente con escuchar y con ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Evitando, por ejemplo, elementos como, por ejemplo, ay, no es para tanto, o hacen mucho drama por cualquier cosa, ¿no? Muchas veces el solamente hecho de nosotros escuchar y ponernos en su lugar, en su problema, ¿no? Esto hace parte de un vínculo también en la relación de pareja, ¿no? ¿Y cómo funciona la validación emocional? Muchas veces reconocer y aceptar los sentimientos del otro sin la necesidad de nosotros estar de acuerdo con ellos, ¿no? No necesariamente, pues yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice la otra persona, ¿no? No necesariamente yo tengo que aceptar lo que dice la otra persona, pero sí digamos que es importante que nosotros escuchemos y nos pongamos en ese lugar de ese otro, ¿no? De una actitud de empática. También cuando nosotros hablamos de la validación de las emociones sin escuchar y sin interrumpir y obviamente sin juzgar, por ejemplo, un ejemplo de esto es estás exagerando, no es para tanto, ¿no? Esto va a invalidar una emoción porque pues digamos que muchas veces nosotros no tenemos, digamos, como tal la potestad para decirle a una persona cómo debe sentirse frente a algo, ¿no? O si realmente está exagerando porque así lo creemos nosotros, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos simplemente escuchar y entender cómo se siente y decir, entiendo que esto te hace sentir mal, cuéntame más sobre cómo te afecta, ¿no? Y esto pues realmente va a validar una emoción. Beneficios de validar una emoción es que obviamente va a fomentar esa conexión y ese vínculo emocional, va a reducir la frustración en la pareja y va a mejorar también la confianza y el respeto. Digamos que va a mejorar la confianza porque pues en el momento que nosotros validamos lo que siente la otra persona, en ese momento la persona pues va a tener en algunos momentos como más cercanía para de pronto contarnos cómo se siente, ¿no? En cambio, si nosotros, por ejemplo, le decimos no es para tanto, pues lo más probable es que la otra persona, pues digamos que en el futuro se guarde las cosas y no hable, ¿no? Y esto también puede ser algo que muchas veces hacemos de forma inconsciente. Recuerden que nosotros validar las emociones es no entrar en el papel que la otra persona tiene que hacer lo que yo quiero, ¿no? Puede no estar de acuerdo la otra persona en mi planteamiento, ¿no? Pero validar la emoción es simplemente entender el dolor y la frustración que a esa persona le genera, no necesariamente es aceptar la demanda del otro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando nosotros, por ejemplo, validamos los sentimientos de nuestros hijos, muchas veces llegamos a ser padres permisivos, ¿no? Porque lo vemos llorando, entonces le damos todos los juguetes y no le ponemos límites. Muchas veces también el hecho de validar las emociones del hijo, si bien se siente frustrado porque ese día no se le pudo comprar un juguete, pues hay que dejarlo que se sienta frustrado, ¿no? Que demuestre su frustración y decirle que está bien, que demuestre su frustración, pero que realmente en este momento no es posible comprarle un juguete. Y esto también va a ayudar que en el futuro pues los hijos también aprendan a autorregular sus emociones. Por eso es que muchas veces también la autorregulación también viene del tipo de crianza que han tenido con los padres, ¿no? Padres que permiten todo el tiempo, pues también vamos a encontrar hijos que constantemente pues van a querer
digamos, van a querer tener una demanda mayor, ¿no? Frente a muchas situaciones. Por ejemplo, aquí me dan un ejemplo de que a la pareja no le gusta que vaya a casa de la mamá, sería bueno que la acompañara, ¿no? Y la apoye con sus deberes de hija. Pues realmente nosotros no podemos decirle a la pareja, pues si realmente le nace o no ir, ¿no? O si tiene otros compromisos, ¿no? Pero podemos esto decirlo de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, entiendo que no te gusta mucho ir a la casa de mi mamá, ¿no? Sería bueno que tú me acompañaras cuando tú quieras, ¿no? Y que me acompañes cuando tú quieras, pues para mí sería importante que me acompañaras de vez en cuando, ¿no? Muchas veces también se trata, digamos, de que la persona pues no lo haga todo el tiempo, pero de pronto dejarle esa puerta abierta, ¿no? Listo. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de la reformulación positiva, es decir, cómo convertimos las críticas en solicitudes, ¿no? Recuerden que las críticas destructivas en una relación pueden deteriorarla, ¿no? Y que en lugar pues de quejarnos o de atacar, podemos reformular nuestros mensajes en forma de una solicitud clara y constructiva. ¿Cómo funciona la reformulación positiva? Pues que nosotros en vez de centrarnos en lo que nos molesta de la pareja, expresemos lo que nos gustaría que hiciera, ¿no? De manera específica y obviamente de manera positiva. Un ejemplo, siempre dejas todo tirado, pareces un niño pequeño. Esto es una forma de crítica destructiva, ¿no? Podríamos decir, me gustaría que después de usar algo lo guardaras en su lugar para mantener el orden, ¿no? Es una solicitud clara y positiva. Beneficios de la reformulación positiva. Evita la confrontación, evita que la persona esté a la defensiva, aumenta la cooperación en la pareja, promueve el respeto y la claridad también en la comunicación. La reformulación positiva es convertir las críticas en solicitudes, ¿no? Un práctico ejemplo es identificar una crítica que ha hecho la pareja recientemente, ¿no? Y aquí es importante que nosotros reformulemos en una solicitud positiva y en una específica. ¿Cómo reflexiona, por ejemplo, cómo esta nueva versión o cómo esto puede generar una mejor respuesta en la pareja? Técnica de la escucha activa para frasear o reflejar los sentimientos y validar, ¿no? Cuando hablamos de la escucha activa, es una de las habilidades más poderosas en la terapia. Acá no se trata no solamente de oír, sino también de demostrar a la otra persona que realmente nosotros estamos prestando atención y que estamos comprendiendo ese mensaje, ¿no? ¿Cómo funciona la escucha activa? Muchas veces se basa en tres elementos, ¿no? Uno de ellos es parafrasear, que es una técnica de escucha. ¿Para qué? Para reflejar los sentimientos y para validar. Muchas veces repetir con nuestras propias palabras lo que entendimos, ¿no? Otra es reflejar los sentimientos, identificar, pero también verbalizar las emociones que está expresando la pareja. Y validar es cuando demostramos empatía y comprensión. En cuanto a la técnica de la escucha activa, frente a parafrasear, a reflejar sentimientos y validar, acá les voy a dar un ejemplo. Estoy muy cansado y siento que no tengo tiempo para mí mismo, ¿no? En el parafraseo, me dices que te sientes agotado y que te gustaría tener más tiempo para ti, ¿es así? Reflejo de un sentimiento, parece que estás frustrado porque sientes que no tienes espacio personal. Y validación, entiendo que eso debe ser muy difícil para ti. ¿Cómo crees que podríamos encontrar un equilibrio? ¿Cuál de ustedes les parece que es más útil frente a la escucha activa de estas técnicas? ¿Qué creen de ustedes que de estas él les sirve más para mejorar la escucha de estos tres ejemplos? Bueno, voy a ponerles un video sobre la escucha activa
Y ustedes dicen que el parafraseo, ¿ok? Va a veces validar las emociones también, o el solamente hecho de comprender y de buscar un tiempo entre ambos también puede ayudar, ¿no? Entonces, como les comentaba, la escucha activa pues tiene un papel fundamental en la comunicación, ¿no? Muchas veces también validar lo que la otra persona, no necesariamente nosotros tenemos que, digamos, aceptar lo que diga la otra persona, ¿no? Y una parte también es importante que nosotros tengamos en cuenta y es la empatía y la simpatía, ¿no? Muchas veces nosotros confundimos lo que es validar con una simpatía, ¿no? Y realmente la empatía es un poco más que no solamente escuchar o disminuir lo que la otra persona siente. De pronto nosotros queremos disminuirle o creemos que queremos disminuirle un dolor diciéndole, por ejemplo, eres un exagerado, ¿no? Estás pensando mal, pero realmente pues esto lo que va a hacer es que la otra persona pues se aleje más y de pronto en algún momento pues no llegue como a tener esa cercanía para de pronto contarle a usted cómo se siente. Entonces, como pudimos ver en ese video, realmente cuando nosotros tenemos una relación de pareja, sucede muchas veces que la persona quiere comentarnos algo que le molesta, que le incomoda, que le duele, ¿no? Que de alguna manera se siente rechazada y la otra persona pues simplemente le dice, no es para tanto, solo me demoré una hora, solo me demoré 2 horas, ¿no? Pero muchas veces pues este tipo de respuestas pueden generar que la otra persona se sienta frustrada y diga, pues ya mejor ni le digo porque pues siempre me va a decir lo mismo, ¿no? Y pues muchas veces también está dependiendo, digamos, de cada respuesta, pues la dificultad que tienen algunas personas para de pronto establecer esa conexión y pues muchas veces se empieza a perder ese vínculo, ¿no? Porque la persona, digamos que cada que tenga un problema, pues ya no nos va a contar, porque siempre que nos cuenta, pues vamos a tener una frase poco asertiva sobre lo que le está pasando, ¿no? No simplemente nos vamos a detener a escuchar o a sentir cómo se siente, ¿no? Sino que vamos a desvalidar completamente cómo se siente. Técnica de la escucha asertiva, como les decía, parafrasear, reflejar los sentimientos, validar, ayuda a mejorar la comprensión en la pareja, los malos entendidos y los conflictos innecesarios, ayuda a fortalecer la conexión también emocional. Técnica de la escucha activa, como hablamos ya de parafrasear o también reflejar sentimientos y validar. Acá yo les pongo un ejercicio. Hay una pareja y una persona expresa que tiene un problema y la otra practica los 3 pasos de la escucha activa, ¿no? Cambian de roles y reflexionan sobre cómo se sintieron al ser escuchados de esta manera. Y acá, digamos, para concluir, pues la clave para que una comunicación sea efectiva en la pareja, hay que utilizar un lenguaje emocional, es decir, cómo nos permitimos expresar las necesidades sin culpar a la otra persona, ¿no? Cómo nos permitimos validar esas emociones también para fortalecer esa confianza y esa empatía. Y sobre todo, cómo reformulamos las críticas en solicitudes y cómo evitamos la confrontación y cómo fomentamos ese respeto. En cuanto a la práctica de la escucha activa, pues muchas veces también nos ayuda a mejorar esa comprensión, la conexión y también la relación. Para concluir, digamos que una clave de la comunicación efectiva en la pareja, pues es aplicar estrategias, más que todo que puedan transformar las dinámicas comunicativas y reducir los conflictos innecesarios, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros fortalecer un vínculo. Y aquí yo les dejo una pregunta. ¿Cuál de ustedes creen que es la estrategia más difícil de aplicar en la terapia de pareja y por qué? Vamos a tomarnos 3 minutos para responder esta pregunta.
Teniendo en cuenta que hemos hablado de la comunicación, hemos hablado también de los elementos de la comunicación pasiva, agresiva, ¿no? Hemos hablado de la resolución de los conflictos. Bueno, a mi manera personal creo que en cuanto a la comunicación hay un elemento que es complejo de abordar y es cuando nosotros tenemos una idea diferente a lo que dice la otra persona, ¿no? Cuando nos cuesta validar más que todo lo que la otra persona dice como desde su verdad, ¿no? Y pues realmente esto se hace difícil porque pues siempre se va a generar a la defensiva, pero pues nosotros también tenemos que tratar de cambiar muchos patrones en la comunicación para que la otra persona esté dispuesta no solamente a dialogar, sino a resolver, ¿no? Para incentivar esa motivación. Conflictos también es otro elemento importante cuando nosotros le hacemos ver a la pareja que es importante que la solución se busque, digamos, en ambas, ¿no? Sí, pero ¿cuál creen que es más difícil de aplicar en la pareja? Dicen que es más difícil o mantener una comunicación abierta y honesta durante un desacuerdo. Ok, pero muchas veces hemos notado cuál es la principal dificultad de la comunicación. ¿Realmente es lo que tenemos que decir o es la forma como lo decimos la que se hace difícil? Realmente yo creo que lo más complejo es, no es tanto el mensaje, ¿no? Sino el tiempo y el lugar y el momento y la forma de hacerlo de forma adecuada, ¿no? Y pues también poner, digamos, que a veces las soluciones no las tiene que plantear una sola persona, que muchas veces entre ambos pueden encontrar la solución más acertada para ambos, ¿no? Que muchas veces nosotros para evitar este tipo, digamos, de elementos de la comunicación, pues realmente queremos como saltarnos este paso, ¿no? Como de pronto no tener en cuenta la opinión del otro. No porque la descalifiquemos, sino de pronto por ahorrarnos de pronto la toma de decisiones en conjunta sobre algunos elementos. Acá les voy a poner un ejercicio clínico y esta es la descripción de un caso. Está Carla y está Daniel. Carla evita hablar de problemas y utiliza el silencio como un mecanismo de defensa, ¿no? Y Daniel es confrontativo y busca resolver todo de forma inmediata. ¿Qué notamos aquí? Que pues obviamente Carla pues presiona a Carla para hablar, ¿no? Y ambos van a sentir una frustración y un distanciamiento emocional.
Por acá me dicen porque a veces el otro lo toma mal y no como carácter sano. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal para que lo tome mal? ¿No? ¿Cómo estoy comunicando esta información? Entonces, en la aplicación que nosotros vamos a tener en cuenta en este caso, ustedes me van a decir qué tipo de comunicación predomina en cada uno, estos elementos cómo afectan la dinámica de la relación y qué estrategias pueden ayudar a equilibrar la comunicación. Les voy a dar 3 minutos para resolver este caso clínico. ¿Qué creen que está sucediendo en este caso? Bueno, en cuanto a la técnica del yo siento que, acá lo que estamos notando en este caso, pues obviamente es que Carla pues utiliza el estilo evitativo, ¿no? Y por el contrario, Daniel tiene el estilo ansioso, porque la quiere presionar a hablar. Y pues ambos se sienten frustrados porque mientras Carla más quiera, digamos, alejarse para no discutir, pues Daniel mayormente va a tener esa ansiedad, ¿no? ¿Qué afecta la dinámica de la relación? Pues afecta que no han logrado llegar a un acuerdo en el cual ambos puedan tener un tiempo de acuerdo pues a lo que está pasando en cada uno de ellos, ¿no? Digamos que se sienten presionados y pues obviamente mientras más presione a Carla, pues más incómoda se va a sentir ella en el momento de comunicarse, ¿no? No están utilizando ni el espacio ni el tiempo adecuado para hacerlo. Digamos que acá a veces cuando nosotros hablamos de comunicación, confundimos que comunicar es hablar todo el tiempo con la persona o hablar cuando la otra persona no quiere hablar, ¿no? No respetar también los espacios para que la otra persona se tome un tiempo para analizar lo que está sucediendo. Esto también va a afectar pues el tipo de relación. En cuanto a la técnica del yo siento que, muchas veces tenemos elementos como por ejemplo eres un egoísta, nunca me escuchas. En vez de decir esto, podemos decir, pues yo siento tristeza cuando no me prestas atención, ¿no? Porque me hace sentir poco valorado. Me gustaría que tuviéramos más espacio para conversar. Ahora vamos a hablar de la regulación emocional y el manejo de los conflictos. Si hasta el momento tienen alguna pregunta o alguna duda, las podemos resolver. No sé qué preguntas o qué dudas tienen. Listo, entonces, ¿qué hablamos de regulación emocional en las relaciones? Esto es una habilidad clave, ¿no? Más que todo cuando notamos que las relaciones de pareja tienen, digamos, que permite a la persona que pueda manejar esos sentimientos de una manera saludable. Cómo nosotros evitamos reacciones impulsivas o también destructivas. Cuando nosotros hablamos de la regulación emocional, es la capacidad que tienen todas las personas para identificar, para comprender, para gestionar esas emociones, ¿no? Y pues muchas veces también tenemos que tener en cuenta que las emociones, pues sin reprimirlas, ni de pronto actuar impulsivamente, ¿no? Digamos que en el contexto de la pareja significa que la persona exprese su enojo, la frustración, la tristeza, pero de manera constructiva, en lugar de reaccionar con gritos, silencios o actitudes a la defensiva.
También tenemos que tener en cuenta que la regulación emocional es una de las características de una buena, eh, digamos, una de las características de una buena regulación emocional es cuando nosotros tenemos la conciencia para identificar cómo nos sentimos o cómo nos estamos sintiendo antes de reaccionar, ¿no? Cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, elementos como es el autocontrol, cómo aprendemos a manejar nuestros impulsos, en el cual pues no llegamos a explotar ni a reprimirlos. Cuando también tenemos una expresión adecuada, por ejemplo, comunicarse sin ataques o actitudes a la defensiva. Y en cuanto a la empatía, también está la validación desde la emoción del otro sin desestimar pues la experiencia. Recuerden que la regulación emocional también tiene unas malas estrategias de regulación, más que todo en la pareja, como es la reacción impulsiva, que es gritar, insultar, culpar sin reflexionar. Cuando hablamos de esa habitación emocional, por ejemplo, ignorar el problema o negar también los sentimientos. Otra de ellas es el desbordamiento emocional, es decir, cuando nos sentimos abrumados y perdemos el control en algunas discusiones. ¿A qué le llamamos escalada del conflicto? Pues más que todo cuando nosotros notamos que una discusión se intensifica, ¿no? Cómo esta discusión se va a volver destructiva en lugar de buscar soluciones. Y pues en lugar de buscar, digamos, estas soluciones, o por ejemplo cuando notamos que hay miembros de la pareja, estos cómo actúan impulsivamente y cómo alimentan también el conflicto, ya sea con críticas, con desprecio o con evasión. En cuanto a la escalada del conflicto, pues está un ciclo de escalada de conflicto, que el primero es el desencadenante, cuando nosotros notamos que uno de los dos se siente herido o ignorado, ¿no? Está también la reacción emocional, cuando nosotros respondemos con enojo, con sarcasmo, con evitación. Está la respuesta emocional del otro, cuando la otra persona se siente atacado, que reacciona a la defensiva, ¿no? Está el crecimiento del conflicto, que es cuando se pierden de vista las emociones y solo se enfocan en atacar y en defenderse. Y en cuanto a la desconexión emocional, pues que el conflicto como tal, pues no resuelve, pero sí va a provocar una distancia emocional y obviamente en aumento. Entonces recuerden que muchas veces la escalada del conflicto empieza con el dolor, con ignorar ese dolor, ¿no? Con la reacción emocional, cuando nosotros respondemos de forma sarcástica, enojo, evitación, porque estamos bravos, ¿no? Respuesta del otro cuando se siente atacado y también reacciona defensivamente. Y crecimiento de conflicto cuando notamos que pueden llegar a perderse la vista de las emociones y que no solamente eso se enfoca, digamos, en atacar o en defenderse. Y en cuanto a la desconexión emocional, pues también es el conflicto que no resuelve la distancia emocional, pero que la aumenta. Por acá veo que me han hecho alguna pregunta. Siempre dispuesto al diálogo, pero cuando es con la pareja que sabe escuchar con cariño y amor. ¿Tiene una pregunta respecto a este tema de la resolución o de la escalada del conflicto? ¿Qué creen ustedes que por qué se encargan, digamos, por qué se generan conflictos en la pareja? A veces se debe orientar a la pareja en técnicas de respiración para regular las emociones, no necesariamente esto, ¿no? Recuerden que cuando estamos hablando de una discusión o de un conflicto, pues tenemos que evaluar varios elementos, el desencadenante, ¿no? ¿Qué provoca ese conflicto? Tenemos que mirar cómo reacciona la otra persona, ¿no? Muchas veces los conflictos escalan por la forma como también nosotros reaccionamos frente a algo que nos molesta, ¿no? La respuesta que tiene el otro también. Y obviamente, pues aquí es cuando notamos que ya llegan emociones y sentimientos, porque ese conflicto va creciendo. Formas para resolver los conflictos en la pareja, ¿no?
Y pues tengamos en cuenta que siempre pues los conflictos van a tener unos desencadenantes. Y más que todo esto es cuando nosotros pues notamos que obviamente cada persona tiene un punto de vista diferente, ¿no? Les molesta diferentes cosas. Muchas veces los dos se van a sentir heridos o ignorados en algún momento, ¿no? Muchas veces van a responder desde el enojo, desde el sarcasmo. Y pues también dependiendo de la forma como yo responda, pues también la otra persona va a responder, ¿no? Se va a sentir atacado, va a reaccionar a la defensiva. Y vamos a notar que el conflicto pues se va aumentando, ¿no? Que no solamente pues está la respuesta del otro y mi respuesta, sino que también hay emociones que también se enfocan en atacar y defenderse y es donde ya nosotros vemos que cada uno está centrado como en ganar la discusión, ¿no? O en tener la razón. Y en cuanto a la desconexión emocional, el conflicto pues no se resuelve, por ejemplo, como estábamos mirando, si nosotros nos disculpamos, ¿no? Porque realmente el conflicto, la raíz del conflicto pues sigue estando ahí, que muchas veces también notamos que hay una distancia emocional que va aumentando. En cuanto a la escalada del conflicto, acá les pongo un ejemplo, siempre haces lo mismo, nunca me escuchas, ¿no? Esto es una acusación que va a generar que la persona se sienta a la defensiva. Claro, porque tú siempre tienes la razón. Es una respuesta sarcástica que va a generar tensión. Y pues la escalada del conflicto va a impactar en una relación porque pues no regulan las emociones, pueden caer en patrones destructivos, ciclo de demanda y retirada. Un miembro va a exigir la atención y el otro se aleja para evitar el conflicto. También está el patrón de ataque y de defensa, que es cuando uno expresa frustración de forma agresiva y el otro responde es que se defiende, ¿no? En lugar de conectar con esa emoción subyacente. También el desgaste emocional, como vemos las discusiones que son repetitivas, ¿no? Esas discusiones que generan resentimiento y también distanciamiento. En cuanto al caso clínico, también notamos que muchas veces los problemas, por ejemplo, van a generar, por ejemplo, acá les pongo un caso, ¿no? Sofía se frustra cuando siente que Juan no la escucha y por lo tanto levanta la voz. Y Juan se siente atacado y responde con sarcasmo y evade una conversación. Esto es lo que genera problemas constantes, ¿no? Sin resolución y que daña una relación. Cuando notamos que hay un análisis de un patrón emocional, muchas veces Sofía siente que sus necesidades no son validadas, ¿no? ¿Y cómo reacciona? Con enojo. Juan, ¿qué es lo que sucede? Juan percibe el enojo con Sofía como un ataque personal y se defiende con sarcasmo o con evasión, ¿no? Y en cuanto al resultado, pues ambos se sienten incomprendidos y perpetúan ese ciclo negativo. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que obviamente estos casos, pues más que todo, vamos a ver cómo se va a perpetuar ese conflicto, ¿no? Que no es solamente, digamos, el hecho de que no se escuche, ¿no? Sino también cuando notamos, pues, que se va de una conversación, que muchas veces esto daña las relaciones. En cuanto al caso clínico, también notamos que hay patrones emocionales que muchas veces se ven presentes en una dinámica, ¿no? Frente a la respuesta. Y que posiblemente pues estas respuestas pues vamos a notar como por ejemplo puede ser la falta de regulación eh, frente a las emociones como es la explosión y la evasión. También está la escalada del conflicto. Muchas veces también notamos que las discusiones van aumentando la intensidad en lugar de resolverse y que muchas veces falta es una validación emocional en cual ninguno de los dos se siente escuchado, ¿no? Por eso es que llegan como a alzar la voz, ¿no? Por eso que llega como ese patrón repetitivo en el cual ambos se sienten como que ninguno de los dos es comprendido por el otro, ¿no? Y que a veces cuesta más incluso la validación, porque muchas veces también hay una parte que es reconocer lo que dice la otra persona. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna otra duda? Todos estos temas el día de hoy sobre el conflicto, resolución de conflicto y la comunicación han estado claros. Recuerden que vamos a tener un receso ya en este momento hasta las 3:45. Cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden hacer. Por acá me dicen, a veces debe ser orientada la pareja en técnicas de respiración para regular las emociones. Muchas veces, más que llegar a regular las emociones, es tomarnos una pausa, ¿no?
Por ejemplo, estas discusiones cuando se vuelven recurrentes, tú hiciste, tú hiciste, tú hiciste, no llegan a ningún lado, ¿no? Tomarnos una pausa y también centrarnos en qué tipo de estrategias o soluciones le vamos a dar a esta situación, ¿no? Solamente quedarnos en el patrón de la discusión, sino romperlo a ver qué soluciones o qué estrategias proponemos. Para, por no dialogar, suponer lo que piensa el otro sin antes preguntar o validar. En conflicto la mayoría escucha para contestar o justificar o defenderse, pero porque también nosotros cómo utilizamos el lenguaje acusatorio, ¿no? Y que muchas veces la escucha pues también es no solamente acusar, sino también empezar a entrar en algo más profundo, que es si yo estoy molesto porque hay una razón de mi molestia, ¿no? Me siento solo, siento que mi pareja no me apoya, ¿no? Me gustaría que me apoyaras en la casa, ¿no? Es posible que un conflicto se presente en terapia y no controla uno de los dos qué hacer. Siempre debemos de poner en terapia, digamos, unas reglas básicas, ¿no? Sobre todo el respeto, respetar la palabra del otro, porque pues este es un elemento en el cual nosotros dejamos de defendernos y nos quedamos a escuchar así no queramos, ¿no? Como les decía, podemos estar de acuerdo o no, pero solo centrémonos en escuchar a la otra persona sin debatir ni invalidar lo que siente. Listo. También quiero recordarles que el material de este diplomado, ustedes hablan con la señora Paula, ¿no? Acá les voy a dejar su número para que hablen con ella, los que estén interesados, por el certificado y por el material. Eh, Recuerden que esto pues también les ayuda a ustedes a mejorar su hoja de vida, les ayuda mucho también a tener todos estos elementos, no solamente lo que damos en clase. Lo que damos en clase es una parte, pero realmente el material es muy completo. Eh, Puede ayudarles a muchas personas a mejorar su currículum, su hoja de vida y pues también si quieren, digamos, aprender de manera personal sobre cómo tener una relación sana en pareja, ¿no? De pronto los educadores también pueden brindar este tipo de charlas, por ejemplo, con los padres, y esto también puede ayudar a fortalecer las relaciones con sus hijos. Entonces, vamos a tomar un receso y volvemos a las 3:45. ¿Listo? Bueno, entonces, como veníamos hablando en este caso, pues muchas veces el conflicto viene de esa dinámica desde la explosión, desde la evasión. Luego llega esa escalada del conflicto donde las discusiones aumentan y la intensidad en lugar de resolverse, también la falta de la validación emocional y notamos que ninguno pues se siente realmente escuchado. Acá les pongo este mismo caso clínico y sepan que digamos que las herramientas de la intervención en la terapia pues es identificar esas emociones antes de reaccionar, ¿no? ¿Cómo ponemos el nombre a lo que sientes? Por ejemplo, me siento ignorada en vez de decir tú nunca me escuchas, ¿no? Muchas veces la técnica del tiempo fuera nos ayuda a evitar esa escalada de un conflicto. Por ejemplo, cuando yo utilizo ese yo siento para mejorar esa comunicación. Y para manera de concluir, pues digamos que si una pareja aprende a regular sus emociones, puede transformar las discusiones y esas discusiones que son destructivas y verlas como una oportunidad para mejorar su relación. Como les decía, todas las parejas van a tener discusiones, pero pues también muchas veces esto puede fortalecer el vínculo cuando se hace de una forma adecuada. Estrategias para la gestión emocional en las discusiones. Muchas veces esto llega a escalar rápidamente y pues si no hay una regulación emocional efectiva, muchas veces el objetivo de las estrategias es ayudar a las parejas a manejar sus emociones, evitando que estos conflictos se vuelvan destructivos, ¿no? Una de las técnicas claves para la regulación emocional es la autoconciencia emocional, que es como nosotros, en cuanto a la autoconciencia, reconocemos nuestras propias emociones antes de actuar impulsivamente. Muchas veces las parejas reaccionan sin procesar lo que realmente están sintiendo.
Cuando nosotros tenemos también técnicas, está el diario emocional, que es llevar ese registro de emociones antes, durante y después de una discusión. Está también el check-in emocional, que es antes de responder, preguntarnos qué estoy sintiendo en este momento. Eh, Esta emoción es proporcional a la situación. ¿Qué necesito yo para expresarlo realmente? Y en cuanto a las técnicas claves para la regulación emocional en la pareja, Sofía siente ese enojo cuando Juan no responde sus mensajes de inmediato. Y pues muchas veces al explorar su emoción, pues se da cuenta de que lo que realmente siente es miedo al abandono, pues muchas veces en su infancia, pues sus padres eran distantes. También reconocer esos detonantes del conflicto, cuando nosotros notamos que hay parejas que suelen repetirse esos patrones cíclicos, ¿no? De identificar cuáles son esos patrones, cuál es la forma de ayudar a comprender por qué ciertas discusiones escalan más que otras. Otro de los elementos es cuando nosotros identificamos los detonantes emocionales. Y acá es importante que cuando tenemos temas sensibles, por ejemplo, identificar si hay celos, dinero, familia, rutinas, ¿no? ¿Cuáles son esos temas que nosotros notamos que son como esos detonantes emocionales? Y también reconocer si esto se debe a experiencias pasadas, reflexionar sobre mi historia personal, si esto influye en mi reacción de forma actual. También diferenciar, por ejemplo, si hay un problema real de la emoción, ¿no? Desde la reacción emocional, o también cuando nosotros notamos que la reacción no solamente se debe al problema presente, sino a experiencias previas. También otra de las técnicas claves para relaciones de pareja, entonces les voy a poner este ejercicio. Juan se enoja cuando Sofía le hace críticas y en la sesión reconoce que en su infancia lo regañaban constantemente y aprendió a defenderse con sarcasmo. ¿Cuál es el ejercicio en esta sesión? Cada miembro de la pareja debe complementar. Cuando ocurre esto, ¿no? Suelo reaccionar con porque me recuerda a. Y pues las técnicas claves para la regulación también en la pareja es la estrategia de la autorregulación, que una vez nosotros identificamos nuestras emociones, nuestros detonantes, es importante aplicar técnicas de autorregulación para evitar esas respuestas impulsivas. También técnicas claves para la regulación emocional en la pareja está la respiración diafragmática y poner esa pausa consciente, ¿no? Una de las técnicas es inhalar profundamente por la nariz durante al menos 4 segundos. Cómo sostenemos la respiración, ¿no? Eh, Muchas veces también nosotros sostener esa respiración por un tiempo y luego exhalar lentamente la boca durante unos segundos, ¿no? Entonces acá muchas veces esto también nos ayuda, ¿no? En cuanto al beneficio, pues es reducir esa activación de ese sistema nervioso y que nos permite responder con claridad. Yo no sé si ustedes conocen esta técnica de respiración diafragmática. Si de pronto no la conocen, yo puedo ponerles un ejercicio aquí y también podemos hacerlo en clase para que ustedes pues les quede más fácil de pronto conocer esta técnica. ¿Me escuchan? Bueno, para las que no la conocen, se las voy a poner. Bueno, esta técnica diafragmática nos ayuda mucho a calmar nuestras emociones, ¿no? A regular estas emociones, por ejemplo, cuando tenemos rabia, cuando tenemos tristeza. eh, Más que todo, pues consiste en que nosotros inhalemos profundo por la nariz, retengamos el aire 4 segundos, ¿no? Muchas veces podemos poner la mano aquí debajo del pecho por donde está el diafragma. Y cuando nosotros respiramos, pues sentimos que hay una bombita que se infla, sostenemos y vamos soltando contando hasta 6 segundos, ¿no? 6, 5, 4, vamos soltando.
y pues esto va a ayudar a reducir como esa activación en el sistema nervioso y pues nos va a ayudar a tranquilizar. También hay otras técnicas de regulación en la pareja y es que antes de responder una discusión, Juan y Sofía aprenden a utilizar la respiración profunda en vez de reaccionar impulsivamente. En cuanto a la reestructuración cognitiva, esta es una técnica cognitivo-conductual que está centrada en identificar los pensamientos automáticos negativos, ¿no? Y cómo nosotros los reformulamos desde una perspectiva más objetiva y empática. Muchas veces identificar, pues, por ejemplo, qué pensé, qué emoción sentí frente a ese pensamiento o a esa situación y cómo lo reformulamos desde una manera objetiva más simpática. Ya yo les había dado un ejemplo. Por ejemplo, yo pienso que mi pareja lo estoy llamando y no me contesta, mi pensamiento es, está con otra persona, mi emoción es tristeza y mi comportamiento es llamarlo varias veces, ¿no? Esa es una respuesta, digamos, de acuerdo a una situación en la cual muchas veces no nos centramos en reformular ese pensamiento, ¿no? Y cuando hablamos de reestructuración cognitiva es como nosotros nos replanteamos a través de varias preguntas. Una de ellas, ¿qué evidencia tengo yo de que está con otra pareja, ¿no? Eh, ¿Qué tan cierto es o qué tan cierto puede ser mentira este pensamiento o esta creencia? Si yo tuviera un amigo o una amiga en una situación similar, ¿qué consejo le daría? ¿No? Otra también puede ser nosotros, por ejemplo, mirar desde una manera, digamos, interna, qué tipo de otra interpretación le puedo dar a esa situación. Ah, probablemente se le descargó el celular, probablemente no me contesta porque está trabajando, ¿no? No necesariamente significa que esté con otra persona. Entonces, a esto pues es lo que se centra la reestructuración cognitiva y más que todo, pues acá, más que todo, lo que tenemos que revisar es esos pensamientos o esas creencias, cómo pueden llegar a dar paso pues a generar un conflicto con la relación, ¿no? Entonces, la reestructuración cognitiva, pues más que todo que cambiar el pensamiento, lo que se centra es en identificar ese pensamiento, la dificultad que tiene pues ese pensamiento. Y pues obviamente nosotros entender, por ejemplo, que muchas veces, aunque yo lo esté pensando, no necesariamente significa que ese pensamiento es real, ¿no? Muchas veces ese pensamiento eh, no es real. Por ejemplo, ¿qué evidencia tengo yo a favor o en contra de ese pensamiento? Ah, lo que pasa es que mi pareja pues nunca hasta el momento he notado que esté con otra persona, ¿no? Entonces esto tiene más características de ser un pensamiento irracional que un pensamiento racional. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta o alguna duda respecto a la reestructuración cognitiva. De pronto ahora sí quedó claro lo que es la reestructuración cognitiva. Como les decía, lo importante es que nosotros validemos las pruebas a favor y en contra que hay de un pensamiento. Y asimismo, digamos que no se trata de cambiar el pensamiento, sino de verlo de una forma más objetiva. Les voy a dar otro ejemplo. Si yo tengo un vaso y ese vaso se encuentra medio lleno, yo medio lleno o medio vacío, ¿qué puedo decir yo de ese vaso? ¿Que realmente está medio lleno o que está medio vacío? ¿Qué dirían ustedes? Por ejemplo, si yo tengo este frasco, está por aquí, está medio lleno y está medio vacío. ¿Qué digo de ese frasco? ¿Qué veo en el frasco? ¿Está medio lleno o está medio vacío? Realmente lo que estamos notando en este tipo de situaciones es que muchas veces vamos a decir está medio lleno, ¿no? O está medio vacío. Pero las dos afirmaciones son erróneas porque realmente el vaso está lleno, ¿no? Está lleno del producto y está lleno de aire, ¿no? Entonces nosotros no vamos a pensar que, digamos, es ver las cosas de una manera objetiva, de una manera racional, de una manera lógica, ¿no? Y digamos que cuando hablamos de lógica es tener en cuenta pues varios aspectos, no solamente el primer pensamiento que se me llega a la mente, ¿no? Muchas veces por una situación, digamos, más que todo como una rapidez mental, ¿no? Muchas veces tenemos esos pensamientos rápidos, ¿no? En el cual no nos detenemos a analizar en esos pensamientos automáticos. Entonces, miren que yo diría, el vaso está medio vacío, ¿no?
Solamente veo que está, que le falta producto, pero no veo que realmente pues también está lleno de aire, ¿no? Un vaso, por ejemplo, de agua, que esté por la mitad. Entonces realmente el vaso no solamente está pues por la mitad medio lleno o medio vacío, sino que realmente está lleno, ¿no? Tanto de agua como de aire. Listo. Entonces tengamos en cuenta que muchas veces es ver, reformular, es ver las formas de digamos, ver las mismas situaciones de una forma objetiva, ¿no? De una forma empática. Y obviamente eso también me va a ayudar a mí digamos, a diferenciar, pues obviamente los sesgos que muchas veces no notamos, que simplemente llegan a la mente por situaciones, digamos, como un análisis rápido de una situación. Entonces, otra de las técnicas claves para la regulación emocional está el pensamiento automático. Acá les pongo un ejemplo. Sofía siempre me ataca y me culpa, ¿no? En cuanto a la reestructuración, es que Sofía pues también está frustrada, que trata de expresarlo aunque no se dé de mejor manera, ¿no? En cuanto a un ejercicio de estas sesiones, es importante que nosotros reformulemos el pensamiento negativo sobre la pareja y cómo ayudamos y con ayuda también del terapeuta, ¿no? Entonces, muchas veces aquí cuando ya hablamos de la regulación sensorial es cuando nosotros también a través de un objeto calmante, hay personas que tienen una bolita suave, una bolita antiestrés, una textura relajante, por ejemplo, una tela, ¿no? Puede generarle calma. También hay anclajes físicos que pueden ayudar, como poner la mano en el pecho, ¿no? Y apretar suavemente los dedos para recordar mantenerse presente. Esta es una técnica que también ayuda a la regulación emocional. Eh, Entonces creo que pues ya en este momento pues quedó claro, digamos, estas técnicas de regulación sensorial, quedó claro la de respiración diafragmática, quedó clara la del anclaje también físico. Ahora que cuando nosotros hablamos también de otras técnicas de regulación emocional, y es que Sofía siente que va a gritar en una discusión, toca la pulsera en su muñeca, ¿no? Para recordar que debe respirar y hablar con calma. Otro ejemplo de una intervención en la sesión es el caso de Juan y Sofía. Sofía pues se muestra frustrada fácilmente y levanta la voz, ¿no? Juan por lo cual va a responder con sarcasmo y va a evadir la conversación y esto lo que va a generar es un ciclo de discusiones sin solución. Entonces acá un ejemplo de la intervención es el siguiente. Cuando nosotros interrumpimos la escalada emocional y les pedimos que respiren profundamente, ¿no? ¿Qué ayudamos a identificar las emociones primarias? Sofía va a reconocer que está enojada y que realmente pues tiene miedo al abandono. Y Juan va a identificar que el sarcasmo es una forma de protegerse a ese rechazo. En cuanto a lo que les enseña a expresar sus emociones sin atacar, Sofía dice, me siento ignorada cuando no me respondes y eso me duele, ¿no? Y Juan responde, me cuesta responder porque siento que me criticas y eso me pone a la defensiva. Miren que aquí hay una comunicación que va a fortalecer un vínculo, ¿no? Un ejemplo de intervención en sesión, entonces muchas veces a forma de conclusión es cuando las parejas aprenden a regular también sus emociones, a expresarlas sin atacar a la otra persona, ¿no? A identificar que los conflictos muchas veces dejan de ser destructivos y se convierten en oportunidades para fortalecer una relación. Otro de ellos es un ejemplo práctico, que es cuando nosotros identificamos cuáles son los detonantes y las emociones. Uno de ellos, situación de un conflicto, ¿no? Ana y Luis discuten porque Luis llegó tarde sin avisar. Y en esta situación, pues lo que notamos es que Ana se enoja, que le dice siempre hacer lo mismo, no te importa nuestra relación. Y Luis responde molesto, no exageres, solo me retrasé un poco, deja de quejarte tanto. Por lo cual Ana eleva la voz y se va de la habitación. Entonces acá les pongo esta actividad. ¿Cuál es la dinámica del conflicto? ¿Qué emociones estuvieron presentes? ¿No? En Ana, pues obviamente notamos que había ira, frustración, tristeza, y en Luis defensiva y frustración. Y también había irritación y despreocupación. Entonces es importante que analicemos cuál creen que son los pensamientos que contribuyeron a la escalada de ese conflicto, ¿no? Acá, ¿qué notamos? Que Ana dice, yo no soy su prioridad, no le importo, ¿no? Sería como el primer pensamiento.
Para Luis, siempre me está regañando por todo, nunca para ella es suficiente, ¿no? Y pues, ¿cómo reaccionaron emocionalmente? Pues Ana tuvo una expresión agresiva, acusaciones y llegó a elevar la voz, ¿no? Y Luis, por lo tanto, minimizó, evitó el problema y lo minimizó. ¿Qué proponemos para regular las emociones? Pues cuando están discutiendo, ¿qué estrategias pueden haber evitado en la discusión para que se intensificara? ¿Cuáles creen ustedes? Acá les dejo este ejercicio. ¿Cuáles creen que deben de ser las estrategias que debieron haber evitado, que podrían haber evitado para que la discusión se intensificara? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué estrategias pudieron haber utilizado? Creo que una de ellas es la que no hubo la validación de lo que dice el otro, ¿no? La validación de la frustración que tiene Ana, ¿no? Y esto es lo que hace quedarse la voz, porque la otra persona lo evita y además de eso minimiza, ¿no? Minimiza cómo se siente ella. Digamos que al desvalidar, pues obviamente va a generar que ella tenga una respuesta en la cual se sienta frustrada, ¿no? Y se quiera ir de la habitación. Entonces, las estrategias que son aplicables a este caso, primero es la autoconciencia emocional y es como ellos identifican la tristeza antes de reaccionar, ¿no? Por ejemplo, me siento herida cuando llegas tarde sin avisar. Aquí ellos hacen una pausa consciente y respiran, ¿no? Luis podría haber tomado unos segundos antes de responder a la defensiva. Muchas veces la reformulación cognitiva, yo no soy su prioridad, ¿no? Ana puede reformular este pensamiento, decir, tal vez no se dio cuenta de cuánto me importaba que me avisara, ¿no? O tal vez nunca se lo dije, nunca se lo he manifestado. Otra parte de la comunicación asertiva es que Luis podría haber validado, como les decía, los sentimientos de ella en vez de minimizar el problema. Y cómo entiende, por ejemplo, que algo a ella le moleste, no pensé que te afectara tanto, la próxima vez te avisaré. Digamos que esto cambia mucho la discusión, ¿no? Y en cuanto al análisis de la situación y reflexiones, ¿cómo podemos ayudar a las parejas a identificar estos detonantes emocionales? ¿Cómo pueden mejorar esa regulación emocional antes de hablar o actuar o reaccionar impulsivamente? ¿Y qué herramientas pueden aplicar en la vida diaria para evitar una escalada del conflicto? Acá le dejo esta tarea, tomémonos 3 minutos para resolverla y continuamos. Nos enfocamos más en el problema que en la solución, muy bien. Nos quedamos en la discusión, digamos, del problema, ¿no? De quién tiene la razón. Y no nos centramos en lo que realmente deberíamos, que sería la validación de lo que el otro me está manifestando, ¿no? Si le molesta es porque le duele. Y a veces no es necesario que la persona me diga, me reconozca realmente que le duele, ¿no? O me reconozca realmente que realmente quería que yo le avisara, ¿no? A veces nosotros podemos interpretar también por la forma como reacciona, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Yo tengo la señal al 100%, yo no sé ustedes. Perfecto. ¿Qué proponemos en esta situación y qué reflexionamos de este caso? Una de las formas de identificar los detonantes es también identificar, por ejemplo, cuando algo me molesta, ¿qué quiere decir? ¿Qué emoción fluye en mí? ¿No? ¿Cómo aprendemos a reconocer nuestras emociones? Si yo me siento
frustrada, si me siento triste, si me siento eh, con rabia, ¿no? Si realmente es algo que me molesta, ¿no? Y una vez que yo identifique mis emociones, es importante que yo aprenda a regularlas antes de reaccionar impulsivamente, ¿no? Bueno, yo me siento frustrada realmente ¿por qué? ¿Porque no vino o porque pensé de pronto que podía estar con otra persona y por eso no vino temprano, ¿no? O porque siempre hace lo mismo, ¿no? Entonces, mire, muchas veces también cómo regulamos nuestras emociones y cuando nosotros llegamos a tener estos pensamientos como que siempre hace lo mismo, también preguntarnos, ¿realmente siempre, siempre esta persona hace lo mismo? ¿Qué, digamos, explicación o qué otra explicación le puedo dar, ¿no? De pronto el tráfico estaba pesado, ¿no? Por eso pues no me avisó, no llegó temprano, ¿no? Probablemente no se dio cuenta de la hora, probablemente se le pasó a avisarme porque tenía mucho trabajo. ¿Y qué herramientas se pueden aplicar en la vida diaria antes de escalar un conflicto? Pues yo creo que también cuando nosotros nos tomamos el tiempo y como les decía, más que evitar hablar y más que evitar un problema, es hablar desde una situación que a mí me está generando incomodidad, ¿no? Digamos que cuando algo me genera incomodidad, creo que es más dañino una discusión en la cual no haya como el tono adecuado, no haya la forma adecuada de comunicarse. Esto genera mucho más daño que realmente lo que puede generar, por ejemplo, hablar abiertamente sobre lo que yo quisiera, ¿no? La verdad es que yo quería que tú llegaras temprano porque te había preparado una comida, ¿no? O porque quería hablar contigo sobre algo, ¿no? La próxima vez me avisas para yo de pronto no esperarte. Muchas veces también estas herramientas nos pueden ayudar también o recordar a la persona, ve, si vas a llegar puntualmente, ¿no? O cómo la otra persona también puede tener en cuenta, ve, me gustaría que la próxima vez, entonces, si no vas a llegar temprano, me avises. Y muchas veces esto también puede evitar esa escalada del conflicto, ¿no? Registro de situaciones claves se les enseña a observar momentos donde surge malestar. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué pensé? ¿Qué emoción apareció? Así es. Bueno, y teniendo en cuenta esto, pues recuerden que la regulación emocional es la clave para transformar esos conflictos, ¿no? ¿En qué? En oportunidades de crecimiento. Cuando las parejas identifican esos detonantes y también cuando nosotros notamos, por ejemplo, que estas estrategias de comunicación efectiva pueden prevenir discusiones, digamos, destructivas, ¿no? Y obviamente fortalecer ese vínculo. No, cuando nosotros hablamos de los elementos que son detonantes, es que situaciones en la pareja son detonantes, ¿no? Y esto es un elemento importante porque muchas veces nosotros tenemos que centrarnos en qué, en cuáles son los problemas que tiene la pareja, que tiene esta pareja en específico, ¿no? Como detonantes emocionales. Por ejemplo, hay parejas que tienen detonantes emocionales, como puede ser el tema económico o que la pareja no ayuda con las tareas del hogar, ¿no? Hay parejas que pueden tener como detonante que su pareja no lo escucha, ¿no? No lo escucha y, y toma, digamos, la actitud de la ley del hielo, es decir, evitar hablar. ¿Por qué? Porque le molestó que la otra persona había quedado, por ejemplo, en ir a almorzar y le cambió los planes, ¿no? ¿Cuáles son los detonantes frecuentes en una relación, en esta relación? ¿Cómo identificamos estos detonantes? ¿Cómo nosotros aprendemos a regular nuestras emociones y qué herramientas yo puedo usar para qué? Para evitar que se siga presentando este conflicto y obviamente que escale, ¿no? Como les decía, constantemente va a haber conflicto, pero pues también depende de cada pareja, digamos, si escala, digamos, a un nivel muy alto en en la discusión o si realmente pues nosotros tomamos una pausa y miramos qué estrategias podemos darle, ¿no?
y cómo podemos comunicarnos asertivamente con la pareja. Entonces, estrategias para resolver los desacuerdos de forma saludable. Una de ellas es el tiempo fuera, como les decía, y es cuando hacemos una pausa de una discusión intensa y evitamos esas reacciones impulsivas, ¿no? Muchas veces acá notamos que los miembros de la relación pues van a reencontrar o van a recuperar esa calma, ¿no? Cuando se toman un tiempo, cuando se alejan de la discusión. Otra de las estrategias es reconocer cuándo es necesario parar. Si una discusión se vuelve agresiva, emocionalmente intensa, y si alguno de los dos siente que va a decir algo hiriente, es importante que tenga en cuenta que es preferible parar a continuar la misma discusión. Bueno, y cuando nosotros hablamos también de otro tipo de estrategias, es también acordar una pausa de 20 a 30 minutos, ¿no? Hay parejas que toman pausa de 20 a 30 minutos, hay parejas que dicen, terminamos esta conversación en la noche, ¿no? O terminamos esta conversación mañana, ¿no? Cuando estemos más tranquilos. Entonces, muchas veces, pues digamos que no es una evasión, sino es una estrategia para regular, para parar una discusión rumiativa, ¿no? ¿Cómo recomendamos, por ejemplo, algo que ayude a calmar esa respiración profunda? Muchas veces dar ese paseo, escuchar música relajante, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que muchas veces es una estrategia saludable. El hecho de parar una discusión no significa que no vamos a buscar la solución o vamos a resolver un problema, ¿no? Realmente estamos tomando una pausa saludable ¿para qué? Para hablar de una forma adecuada, ¿no? Y para no interrumpir, obviamente, todos los elementos o deteriorar aún más la relación, ¿no? De pronto a veces cuando ya se llegan a decir palabras hirientes, cuando ya se empieza a alzar la voz, ¿no? Cuando se empieza a faltar el respeto, puede ser un momento propicio en el cual ambos pueden establecer ese tipo de límites, ¿no? Cuando empecemos a alzar la voz, cuando notemos que esto se está intensificando, pues pongamos este límite y paremos. Uno de los ejemplos que yo también les doy a las parejas, y más que todo por el tema, digamos, de los riesgos que puede tener discusiones, por ejemplo, en el momento que están manejando, ¿no? Un lugar propicio para hablar de un problema no es cuando están manejando, no es en la alcoba, ¿no? Pueden buscar un sitio neutral, pueden ir a un parque, pueden ir a tomarse un café, ¿no? Pueden salir, digamos, del entorno del hogar, ¿no? Y hablar, digamos, en otros términos, en el cual también el mismo ambiente los ayuda a que se cohíba de pronto de exaltarse, ¿no? Cuando están manejando, pues también una de las situaciones que más sucede es que muchas veces la persona puede reaccionar impulsivamente, ¿no? Puede bajarse del carro aún el carro en movimiento, pueden tener muchas discusiones cuando están manejando y eso también impide pues que la otra persona se sienta, digamos que está de alguna forma manejando adecuadamente, ¿no? También cuando nosotros notamos, por ejemplo, cuando nosotros notamos, por ejemplo, que una regla puede ser, por ejemplo, no hablar temas emocionales o discusiones del carro, ¿no? Porque puede haber un accidente. Muchas veces también parar ese vehículo, hablar en un lugar donde ya el vehículo por lo menos esté detenido, ¿no? Pueden ser estrategias que pueden ayudar, como establecer ciertos límites, ¿no?
Entonces muchas veces también se recomienda que nosotros ayudemos a la persona a que se calme, que tome una respiración profunda. A veces puede escuchar música relajante, ¿no? Como música tranquila. Hay personas que pueden escuchar, por ejemplo, las sonidas del mar, los sonidos, y esto pues también les ayuda como a serenarse, ¿no? Hay personas que pueden utilizar las meditaciones, por ejemplo, hay podcasts en muchas redes sociales, en YouTube, en Spotify, ustedes pueden encontrar podcasts para manejar el estrés, para manejar la rabia, ¿no? Y pues esto con ese sonido y con los ejercicios de respiración, conectando con las emociones, pues nos ayuda también a dejarlas fluir. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, el mindfulness, cómo también se utiliza, por ejemplo, para la gestión emocional. Pero es que obviamente la gestión emocional también depende del otro, ¿no? De la respuesta, que muchas veces esa respuesta se vuelve agresiva, se vuelve a la defensiva, ¿no? Y esto hace que uno también tome algún tipo de situación o una respuesta también similar a la esperada, ¿no? Muchas veces pueden dar un paseo relajante, pueden salir a caminar y eso también les puede ayudar a hablar, digamos, de forma más tranquila, ¿no? Otra de las estrategias para resolver los conflictos de manera saludable es cuando nosotros regresamos a esa actitud desde una mente abierta, ¿no? Cuando cada miembro expresa un punto de vista sin un ataque, cuando nosotros buscamos una solución en conjunto, eso también puede ayudar, ¿no? Otra de las estrategias para resolver los conflictos de manera saludable, acá les pongo un caso, el caso de Juan y Sofía. Antes del tiempo fuera solían gritar porque Juan olvidaba hacer algo importante y Juan responde con sarcasmo, lo que enfurece a ella aún más, ¿no? Cómo aplicando ese tiempo fuera, Sofía siente, necesito un momento para calmarme. Hablemos en 20 minutos. Y después de ese tiempo, Sofía regresa y expresa su molestia con un tono calmado y Juan le responde validando sus sentimientos. Otra de las estrategias para resolver los conflictos de forma saludable es el uso de un lenguaje positivo y la reformulación de las críticas, ¿no? Cuando nosotros notamos que están pasando situaciones, ¿no? Muchas veces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces elegimos también la forma en que nuestra pareja, pues también de alguna forma, eh, en la que nuestra pareja muchas veces reacciona, ¿no? Como a las críticas, a las generalizaciones, ¿no? A elementos a lo defensivo, a distanciarnos, que es como conocer esa ley del hielo, ¿no? Pero si nosotros mientras utilizamos un lenguaje positivo, facilitamos también el entendimiento. Ahora que también tenemos que mirar que hay estrategias para resolver desacuerdos de forma saludable. O en cuanto a las reglas básicas, evitar frases como tú siempre me ignoras. En vez de esto, utilicemos nunca te preocupas por mí, ¿no? Evitar este tipo de frases, eres muy desordenado, ¿no? Y en lugar de esta frase, decir me siento ignorado cuando no me prestas atención, me gustaría que encontremos más tiempo juntos, me gustaría que organicemos mejor las tareas en la casa, ¿no? Otra de las estrategias para resolver los acuerdos es muchas veces también cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Sofía, que su crítica, pues en lugar de siempre dejas todo tirado, eres un desastre, le dice, me gustaría que dividamos mejor las tareas para que ambos nos sintamos cómodos en casa. Y Juan, en vez de responder con sarcasmo, valida su emoción y dice, entiendo que te moleste, podemos buscar juntos una solución. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Estrategias para nosotros hablar o resolver los desacuerdos de forma saludable. Una de ellas es la búsqueda de soluciones en conjunto. Y acá la idea es identificar el problema real en lugar de atacar a la persona, ¿no?
¿Cómo exploramos las posibles soluciones juntos que cada uno le puede aportar a ese problema, ¿no? En lugar de imponer pues una única perspectiva, cómo nos comprometemos con pequeños cambios en la relación. También cuando nosotros hablamos de estos desacuerdos de manera saludable, está el ejemplo del cambio de enfoque, ¿no? En lugar de decir, tú nunca ayudas a los niños, decir, me gustaría que organicemos juntos quién se encarga de cada tarea con los niños. Otra de las estrategias para resolver los acuerdos de forma saludable es el caso de Juan y Sofía, ¿no? Que después de un tiempo fuera, Juan y Sofía utilizan frases en primera persona y evitan ese sarcasmo en lugar de que de centrarse en quién tiene la culpa. Muchas veces buscan la solución en equipo para que ambos se sientan escuchados. Y pues para concluir, y como les decía, el conflicto no es el problema, sino nosotros cómo gestionamos un conflicto. Podemos aplicar tiempo fuera, podemos reformular las críticas, podemos buscar soluciones en conjunto y esto puede fortalecer las relaciones. También la comunicación asertiva y la validación emocional permite resolver desacuerdos sin dañar la conexión en la pareja. Plan de acción en la aplicación de un caso ficticio, pues acá les pongo este caso. Mariana y Luis discuten por sus diferencias en la crianza de los hijos, ¿no? El problema es que Mariana es más estricta y Luis más permisivo con los niños, lo que genera constantes discusiones. ¿Cuáles son las estrategias aplicadas? Pues ellos utilizan el tiempo fuera cuando la conversación se torna intensa, ¿no? Reformulan las críticas en lugar de siempre, digamos, en el cual siempre consientes demasiado a los niños. Mariana dice, me preocupa que necesitemos reglas más claras para los niños, ¿no? ¿Qué te parece si ponemos entre ambos límites? Búsqueda de solución en conjunta y ellos deciden establecer acuerdos, ¿no? Acuerdos en los cuales van a mirar horarios claros para esa disciplina en casa. Plan de acción desde la aplicación en un caso ficticio. Y es que Ana y Ricardo se hieren con comentarios sarcásticos en cada discusión, ¿no? Problema, cuando tienen esas diferencias, que en vez de expresar abiertamente, pues recurren al sarcasmo y a las indirectas. Y en otro plan de acción, frente a la aplicación de un caso ficticio, son las estrategias aplicadas desde esa conciencia y acá importante que identifiquemos cómo el sarcasmo oculta las emociones y no las expresa, ¿no? La reformulación de las críticas, que en lugar de decir sí, claro, como si realmente te importara, Ana le dice, me duele cuando siento que no tomas en serio lo que digo. Me gustaría que pudiéramos hablar sin ironías, ¿no? También está la validación emocional, es cuando Ricardo rompe validando ese sentimiento de Ana en lugar de reaccionar a la defensiva. Otro plan de acción es cuando nosotros hablamos de la aplicación en un caso ficticio, ¿no? Cuando Paula y Diego evitan hablar de problemas y también acumulan ese resentimiento, ¿no? Muchas veces el problema es que Paula y Diego prefieren evitar el conflicto, pero con un tiempo de resentimiento, pues este va a crecer y va a afectar su relación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la aplicación de estas estrategias de este caso ficticio? Que la autoconciencia emocional, ambos reconocen que evitan hablar por miedo a un conflicto, ¿no? Que la técnica de la comunicación asertiva se compromete en qué? En expresar sus sentimientos sin temor a discusiones, en establecer tiempos de conversación y también en programar momentos para hablar de sus inquietudes y resolver esos pequeños problemas que se acumulen. Respuestas esperadas, que igual van a identificar el problema, cuál es la raíz de un conflicto en la pareja, cuál es la aplicación de las estrategias en la regulación emocional, es decir, cómo ellos pueden manejar las emociones antes de que la discusión escale, y el uso de las técnicas de comunicación positiva, cómo transformar esa crítica en petición, ¿no? Cómo validar las emociones en el otro. Y acá, pues, es importante que apliquemos las estrategias en la terapia. Cuando nosotros hablamos de esto, es importante que ayudemos a esa comunicación, a fortalecer esa relación, teniendo en cuenta que no todas las estrategias, pues, van a funcionar igual en las parejas, ¿no? Es importante que nosotros adaptemos las intervenciones a cada caso particular. Como les decía, no podemos decir que la misma estrategia será para todos, ¿no? Ahí tiene que ser para cada caso en particular. Y la regulación emocional y la comunicación asertiva, pues son la base para resolver los conflictos de manera saludable. Recuerden que acá las relaciones de pareja, en cuanto a la intervención o a la terapia, estamos hablando de dos personas, ¿no? Que conviven, que se conocen, que son reactivas, ¿no?
que tienen dificultad ya sea para su comunicación, ya sea para resolver sus conflictos, ya sea para mantener esa satisfacción con la relación. Muchas veces sienten como que no sé por qué me casé, ¿no? O no sé yo por qué no me he divorciado. La verdad estoy aburrido de este matrimonio, me siento cansado, me siento agotado, ¿no? Entonces es importante que detectemos cuáles son los elementos que están afectando las relaciones en la pareja. Si bien esto puede empezar a iniciar cuando empezaron a haber estos problemas de comunicación, ese aislamiento, ¿no? Que en lugar de hablar más bien nos alejamos y nos quedamos ahí. Muchas veces se empieza a perder ese vínculo. ¿Por qué? Porque pues nunca hemos tomado la decisión, digamos, de hablar de lo que nos molesta. Y ya a manera de cerrar y de conclusiones, es importante que nos hagamos unas preguntas de discusión y es cuáles son los principales desafíos de los conflictos de pareja. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cómo creen que los profesionales pueden ayudar a las parejas a regular sus emociones de manera efectiva? ¿Y qué estrategias aprendidas les parecen más útiles en la práctica? Y acá les dejo esta reflexión y es que el éxito de una relación no se mide por la ausencia de los conflictos, sino por la capacidad que tienen las parejas para manejarlos con respeto y empatía. ¿Cuáles creen que son los desafíos desde el manejo de los conflictos de las parejas? ¿Cuáles creen ustedes? Vamos a responder estas preguntas. Vamos a tomarnos 3 minutos para responderlas y enseguida volvemos. Por acá veo que me respondieron, me dicen. Depende del tipo de agresión, la frecuencia y el nivel de riesgo, pero siempre se debe priorizar la seguridad. Bueno, eso es más adelante cuando ya hablemos de violencia en la pareja, todavía no hemos llegado a eso. Estamos hablando de los conflictos, es decir, de las discusiones sin violencia, solo discusiones, peleas. El desafío dicen que es el manejo de la comunicación y las actitudes que asumen cada una de sus partes. Muy bien. Yo creo que uno de los principales elementos, además de asumir una actitud cada uno, es también entender que cada persona tiene un tipo de forma diferente de ver una situación, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que porque es mi pareja, tiendo a pensar o a creer que sé lo que él está pensando, ¿no? O que sé por qué actúa de tal forma. Atribuimos unas conclusiones sin preguntar de pronto qué podría estar pasando, ¿no? O sin de pronto darle la oportunidad a la persona antes de tomar un pensamiento en el cual veamos como, como una situación final, ¿no? Eh, antes de tomar una conclusión, una decisión final, es nosotros entender que tampoco a veces hemos dado muchas veces la forma diferente de comunicar lo que realmente necesitamos, ¿no? Como les decía, acá hay un elemento importante de cuando nosotros comunicamos, por ejemplo, podemos comunicar cualquier cosa que a la persona le molesta, pero ¿cómo lo hacemos? Siempre lo hacemos de la misma forma, ¿no? Siempre a través de los reclamos, siempre a través de la evasión. No cambiamos ese patrón, aunque nos cueste, porque muchas veces puede ser el patrón en el cual, de alguna forma, es la forma como hemos aprendido a lidiar con la carga emocional. Por ejemplo, los hombres pueden lidiar a través de qué? De alejarse, ¿no?
En las mujeres, por ejemplo, muchas veces es entrar a reclamar, ¿no? Pero entonces tenemos que tener en cuenta que el patrón sigue siendo el mismo y el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Creo que el principal conflicto en la pareja, pues muchas veces es la comunicación, la habilidad para tomar esa comunicación a través de estrategias para buscar soluciones conjuntas, ¿no? Y esa participación de ambos, que también nosotros también tenemos que ayudarles a las parejas a que aprendan a regular sus emociones, porque obviamente a través de la rabia, del enojo, de la tristeza, pues lo que vamos a notar es que llega una emoción que florece, pero es una emoción que no está totalmente regulada, ¿no? Que muchas veces puede ser una mala interpretación y la emoción como tal, pues llega porque pensamos lo peor de una situación, ¿no? Que también es importante que seamos realistas en nuestras emociones, que solamente no nos centremos en una sola explicación, sino que tratemos de tomarnos un tiempo para averiguar que por qué está sucediendo pues esta determinada situación, ¿no? Y qué estrategias aprendidas considero más útiles en la práctica. Pues yo creo que una de las más útiles es, digamos, el diálogo asertivo, la comunicación asertiva, la capacidad para resolver problemas, ¿no? Porque pues obviamente si hay un diálogo, una comunicación, una forma de resolver problemas, pues vamos a mantener un vínculo íntimo, ¿no? No va a sentirse la pareja aislada en su propia casa. Yo creo que una de las formas que distancia más a las parejas es cuando llevan tiempo en que se dejan de hablar o que actúan con normalidad, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta del impacto que esto genera, pero esto es un impacto también muy alto en las relaciones de pareja. Muy alto y que también el costo es elevado, ¿no? Porque muchas veces esto cambia el vínculo, cambia la satisfacción, cambia también la forma como las parejas tienen esa dinámica, esa relación, ¿no? Cuando nosotros estamos observando, por ejemplo, que las respuestas que nosotros realizamos no es a través de la empatía, sino que simplemente pues le decimos, no, pues eso no es para tanto, pues realmente nosotros no estamos tomando una responsabilidad y es hablar con franqueza, pues, qué sucedió, ¿no? O trataré de no hacerlo o buscar una solución para que esto no se repita, ¿no? El poder llevar hasta el final los procesos en la terapia, pues yo creo que eso también depende de las habilidades del psicólogo, ¿no? Para que lleven hasta el final el proceso de terapia. Muchas veces no hay ese encuadre, muchas veces se les dice a la pareja, el hecho que ya no hayan problemas o discusiones no significa que ustedes, digamos, todavía no puedan terminar de aprovechar muchos elementos en terapia que les pueden servir para toda la vida, ¿no? El principal desafío que lleguen a un acuerdo sin agredirse y regular las emociones y en el momento de exponer un desacuerdo o disgusto, que las parejas se escuchen y dediquen tiempo. Yo creo que una parte también muy difícil y que no la hemos hablado es hablar de esa expresión emocional, ¿no? Muchas veces nos genera temor o nos genera vergüenza hablar de si nos sentimos heridos o si nos gustaría que algo cambiara, ¿no? O si de pronto desde mi emoción, ¿no? Me siento triste cuando no haces esto, ¿no? Me gustaría que lo hagas más seguido. Puede ser una forma también de reforzarlo. Y cuando la persona pues lo haga, también decirle, oye, gracias por avisarme que te vas a demorar, ¿no? Qué bacano que ya lo estás teniendo en cuenta. Esto me gusta que lo tengas en cuenta. He notado que varias veces que te ha presentado algo me lo has manifestado, ¿no? Y miren que esto pues es un elemento que muchas veces se deja entredicho, pero que realmente pues ese reforzamiento es lo que también hace que continúe ese comportamiento, ¿no? Por acá dicen, la comunicación no solo se trata de escuchar, sino de comprender qué se está diciendo y validando el sentir del otro. Es importante la psicoeducación para identificar las emociones. Por acá me preguntan, cuando hay una agresión es mejor separarse. Pues digamos que cuando hay una agresión, ya sea física o psicológica, pues es importante que a la persona se le haga una valoración del riesgo que está teniendo por la violencia, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, de agresión es? ¿Con qué frecuencia es? ¿No? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tiene?
Y pues obviamente también darle pues a la persona como todas las oportunidades para que pueda asistir pues a varios elementos, ¿no? Por ejemplo, puede ir a la fiscalía, puede ir a la parte de la EPS, todas las opciones que tiene, todos los sistemas de apoyo y de acompañamiento. También para priorizar su seguridad y también la de sus hijos, ¿no? Porque digamos que cuando hay una persona que es víctima de violencia o maltrato en el hogar, pues también los hijos pueden presentar este mismo, digamos, esta misma vulnerabilidad. Por acá me dicen, no huir al problema enfrentando estrategias saludables. Muy bien. El proceso de terapia ideal, ¿cuántas sesiones serían? En la pareja, pues por lo general eso depende de lo que quieran trabajar, ¿no? Muchas veces llegan es por simplemente situaciones de comunicación. Muchas veces es la pareja la que manifiesta los problemas, ¿no? Hay otras que tienen un problema más en el vínculo, más en el tema íntimo, que de pronto pues ya por muchos años de la relación, pues ya hay como una distancia, digamos, sexual, ¿no? Y pues dependiendo de eso, pues se van organizando las terapias, más o menos podrían ser de 12 a 16 sesiones más o menos. ¿Cuánto es el costo de la sesión de la pareja? Bueno, digamos que eso depende de cada profesional, ¿no? Por ejemplo, hay parejas que utilizan la terapia de pareja, por ejemplo, para tener más o menos como un seguimiento regular cada semana o cada 15 días, ¿no? Entonces, digamos que las sesiones pues no son tan altas. Más o menos que podríamos decir que la terapia de pareja pues son de 12 a 20 sesiones, pues dependiendo obviamente los casos, ¿no? Dependiendo de los avances, como les decía, todo también depende de la evolución de ambos, ¿no? eh, Cuando notamos que hay conflictos persistentes, que hay una comunicación muy deteriorada, que hay muchos reproches, celos, resentimiento, pueden ser de 15 a 20 sesiones. Cuando hay infidelidad y digamos que hay problemas de regulación emocional, pueden ser de 20 a 30 sesiones, ¿no? El costo en Colombia más o menos tiene, la terapia de pareja tiene un costo de 200.000 pesos, más o menos, porque pues realmente serían dos personas que se estarían abordando, ¿no? También hay terapias que pueden hacerlas de forma virtual y pues obviamente tienen un costo mucho más bajo, pero pues también sigue siendo alto porque como les decía, son dos personas, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su participación, ¿no? Y por su atención el día de hoy. Hicimos la clase más dinámica eh, y nos vemos nuevamente el día lunes. Daríamos 2 horas de clase de 6 a 8 de la noche porque el día lunes es festivo aquí en Colombia. ¿Listo? Muchas gracias a todos.